Hola, bienvenidos a este video tutorial. En este video les voy a compartir el paso a paso de esta puntada tejido a 2 agujas. Como pueden apreciar, es una puntada muy bonito. Bien, por ahora les voy a solamente enseñar el motivo y un siguiente video ya vamos a aplicarlo pues en una prenda. Bien, entonces aquí les dejo el paso a paso de esta bonita puntada que es un insecto de marraquetas. Bien, amigas, entonces aquí te dejo el paso a paso. Bien, para nuestra muestra vamos a montar tan solo 34 puntos, y lo cual los 34 puntos vamos a dividir de la siguiente manera. 26 puntos voy a poner para el diseño para la figura o para el motivo. Bien, entonces en los bordes voy a poner 4 puntos en este lado, 4 puntos en el otro lado. Bien, entonces comenzamos. Bien, aquí ya tengo preparado, listo ya lo que es el base para empezar nuestro diseño. Bien, entonces comenzamos. Aquí ya tengo ya listo también lo que es los 34 puntos. Bien, entonces inmediato vamos a empezar con nuestro diseño. Bien, aquí ya tengo también puesto en marcador los puntos o el motivo o la figura que vamos a empezar en ese lugar. Bien, entonces comenzamos con 4 puntos de borde. Bien, estos puntos de borde voy a tejer al derecho. Los 4 puntos al derecho. Bien, entonces luego voy a tejer 9 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos revés. Ahí está. 4 puntos de borde y 9 puntos. Bien, entonces aquí tengo 2 puntos, como pueden apreciar. Ya, entonces vamos a empezar a cruzar este 2 puntos con este 2 puntos. Vamos a empezar a cruzar. Voy a sacar el marcador. Ya, ese 4, por ejemplo, ese 4 que ustedes ven, eso va a representar el borde de nuestra figura acá. Todo esto lo que bordea, todo lo que ven acá, eso es lo que representa eso. Bien, entonces vamos a empezar a cruzar. Con la aguja derecha voy a tomar este 2 puntos, así de esta manera, y suelto con la aguja izquierda todos los 4. Una vez soltados los 4 puntos, tan solo voy a recoger 2. Y listo, ahí ya estaríamos cruzando. Y este 2 puntos, como les repito, eso va a representar la figura que va a bordear. Vamos a tejer al derecho. Al derecho. Y acá, por ejemplo, este primer punto, vamos a tejer al derecho este primer punto. Ya esto ya va a representar este punto, un punto derecho que ven ustedes acá. Eso va a representar eso. Bien, entonces ahora un punto vamos a tejer al revés. Esperamos ahí. Y lo vamos a cruzar en este lado también. Vamos a cruzar. Agarramos 4 puntos y con la aguja derecha por el otro lado voy a tomar 2 puntos. Ok, lo tomo dos puntos nada más y suelto con la aguja izquierda. Lo suelto. Una vez soltado, lo mismo voy a recoger 2 puntos nomás. Lo recojo. Y como les dije también, 2 puntos va a bordear nuestra figura. Entonces lo cruzamos. Muy bien. Ya, ahora sí, desde 2 puntos que hemos cruzado, ya esto por ejemplo tejí al revés. Y esto también voy a tejer al revés. Ok, 2 puntos ya son al revés que representan acá. Acá va 2 puntos aquí en el centro. Eso ya representa eso. 2 puntos. Ya, ahora vamos a tejer un derecho, que esta va a ser. Un punto. Eso va a representar ese punto derecho. Y 2 puntos tejemos al derecho. Listo. Ya.
Entonces ya tendríamos en el cuerpo de la figura, ya tendríamos 4 puntos. Entonces solamente nos falta poner 4 puntos más, porque todo en esto de acá, en el cuerpo, amigas, hay 8 puntos, muy aparte de estos 2 puntos de borde, ambos lados que bordean el cuerpo de la figura. Ok, entonces en total debemos tener 8 puntos. Ya, entonces acá solamente tenemos 4. Ya en una siguiente vuelta vamos a completar. Bien, una vez hecho eso, cruzado, tejemos 9 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Tejemos 4 puntos del borde. Yo lo voy a tejer al derecho. Los 4 puntos. Bien, ahí está nuestra primera vuelta. Nada más en la primera vuelta cruzamos 2 por 2. Bien, ahora volteamos nuestro tejido y en esta vuelta vamos a tejer pues tal y como se nos presente nuestros puntos. Por ejemplo, los 4 puntos de borde voy a tejer al derecho. Al derecho y el resto voy a tejer al derecho, es al revés, derecho, al derecho. Bien, acá por ejemplo vamos a tejer al revés, 3 puntos al revés. 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, acá nos toca. Y el resto vamos a tejer así. Derecho, acá para finalizar al revés. Listo, ya completamos. Ahora vamos a dar la vuelta. Y acá continuamos ya haciendo los motivos. Bien, acá como pueden apreciar, ya está. Bien, entonces voy a tejer 4 puntos de borde. Vamos a tejer 7 puntos al revés nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos al revés. Bien, 7 nada más en la vuelta, 3. Acá tenemos 2 puntos. Lo vamos a poner acá en el cuerpo. Ya, o sea, en el cuerpo de la figura. Como les repito, todo este cuerpo tiene que tener 8 puntos, muy aparte de 2 puntos de borde en cada lado. Entonces agarro este punto de borde o este punto que bordea nuestra figura. Saco, suelto los 4 y solamente recojo estos derechos. Se recoge y lo cruzamos. Y vamos a tejer estos 2 puntos siempre al derecho. Tejemos al derecho los 2 puntos. Bien, entonces ya, acá por ejemplo vamos a tejer al revés, al revés. Sí, vamos a tejer al revés. Estos 2 puntos que hemos cruzado, tejemos al revés. Listo, al revés. Y este punto derecho, ya eso por ley vamos a tejer al derecho porque acá, como pueden ver, derecho y este un punto también derecho. Listo. Acá, por ejemplo, ya dimos 2 vueltas. Entonces, ¿cómo voy a tejer? Al derecho voy a tejer porque está, como pueden apreciar acá, cuadritos tiene. Tejemos 2 vueltas revés, luego 2 vueltas derecho, luego 2 vueltas revés, 2 vueltas derecho, ¿no? Así está, y así se ve en cuadritos. Entonces nos toca al derecho. Luego un punto al derecho. Listo. Ahora en este lado lo mismo voy a cruzar con mi aguja derecha por el otro lado, no por este lado, por el otro lado. Agarro así los dos. Una vez agarrado, suelto. Suelto y solamente recojo estos 2 puntos que bordean nuestra figura. Listo, ya hemos cruzado. Ya estos 2 puntos vamos a tejer al revés, tal y como tejimos aquí en este que cruzamos al revés. Listo, estos 2 puntos tejemos al derecho. Listo, hasta ahí nomás. Luego acá vamos a tejer 7 puntos revés y 4 puntos del borde. Listo. Ya en la vuelta 3, amigas, ya aquí en el cuerpo ya es completo. Ya tenemos los 8 puntos. Ya no tenemos que cruzar de este lado a este lado, nada. Bien, habrá nada más que en el cuerpo nos vamos a dedicar a tejer estos cuadritos que ustedes ven. Vean así.
nada más eso. Luego ya acá también vamos a empezar a tejer las patitas. Bien, entonces doy la vuelta y en la vuelta, que no es la cara, voy a tejer tal y como se nos presenten los puntos, ¿ok? Voy a tejer tal y como se nos presenten los puntos. A ver. Ya tejimos 4 puntos del borde, 7 puntos de derecho. Acá vamos a tejer 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, así toca. Luego 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés y terminamos acá con 7 puntos derechos y 4 puntos de borde. Listo, completamos, damos la vuelta y en esta vuelta ya vamos a empezar, en la vuelta 5 ya vamos a empezar con la patita. Como pueden apreciar, ahí está, hasta ahí es la vuelta 4. Y aprecien, ya estamos empezando a bordear nuestro diseño. Bien, vamos a empezar a tejer nuestra patita. Ya como tengo 7 puntos aquí, voy a tejer en, acá dejo aquí para empezar 3 puntos revés y aquí de este lado también dejo 3 puntos revés. Entonces aquí sería, tejemos 3 puntos al revés. A ver, 3 puntos al revés. Esta tengo 3 puntos y aquí vamos a tejer el punto derecho que va a representar la patita. Y acá también tengo, esta es la vuelta 5, amigas, la vuelta 5. Ya empezamos con la patita. Ya con esto 3 puntos revés. Ya, entonces en el otro lado también vamos a tejer lo mismo. Ahí está en la vuelta 5. Ya, lo que es en cuerpo vamos a tejer nada más en el mismo lugar, no vamos a mover ni un punto. 2 puntos al derecho y acá por ejemplo ya tengo 2 vueltas y me toca tejer al derecho. Al derecho. Ya, este un punto por ley vamos a tejer al derecho. Ya, acá también ya tengo 2 vueltas, me toca al revés. Para que me salgan cuadritos. De lo contrario, si es que les confundo esa parte, pueden tejer también todo punto revés. Para que una vez ya aprendan, ya ahí ustedes ya más o menos ya empiezan. Por ejemplo, se sacan una muestrita. Todo este cuerpo pueden tejer pues en puntos revés nomás, pues para que no se puedan confundir. Solamente tejerían estos 2 puntos de borde al derecho. También sale, no es que no. Si es que se confunden. Ya, por ejemplo, acá ya tengo 2 vueltas, voy a tejer, aquí tejí derecho, acá también voy a tejer 2 derechos. 2 derechos y 2 puntos que bordea nuestro diseño, también voy a tejer al derecho. Luego acá voy a tejer 3 puntos revés, 2, 3 puntos revés y empiezo a tejer también la patita. Tejemos al derecho y finalizamos 3 revés y 4 puntos del borde, listo. Nada más así. Ya, eso es la vuelta 5 y empezamos con la patita. Muy bien, ahora volteamos nuestro tejido, amigas, en esta vuelta, por favor. Vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos, ¿ok? Bien, hasta ahí ya tenemos terminado la vuelta 6. Vamos por la vuelta 7. Bien, en la vuelta 7 vamos a tejer este cuerpo tal y como se nos presente. Solamente en la patita vamos a cruzar, pero eso va a ser uno por uno, ya no va a ser acá. 2 en 2. Comenzamos 4 puntos del borde. Vamos a tejer 3 puntos al revés. Ya, aquí es la cosa. Acá vamos a cruzar. Este punto al revés vamos a trasladarlo acá adelante y este punto a este lado. Esta patita, mejor dicho. Y entonces voy a coger por el otro lado, porque esto tiene que pasar por encima. Ahí. Suelto y no he saltado, solamente voy a recoger la patita. Listo, ahí está cruzadito. Ya, esto vamos a tejer ya punto revés. Y recién tejemos la patita. Y acá tenemos 2 puntos revés. Vean, eso es para que se vaya inclinando lo que es la patita. Bien, ahora acá vamos a tejer tal cual. 2 puntos derechos. Acá, por ejemplo, ya tengo 2 vueltas de punto derecho. Ahora me toca 2 puntos revés.
para que me vayan en cuadritos. Y luego acá punto derecho más en eso hasta final. Y acá vamos a tejer derecho también. Aquí también derecho. Y acá revés. Punto revés. Luego acá 2 puntos derechos. Vamos a tejer 2 puntos revés acá. 2 puntos revés. Ahora vamos a cruzar. Esta patita vamos a pasar a este lado también. Este punto revés pasamos al otro lado. Agarro primeramente en este lado la patita. Suelto la aguja izquierda. Solamente voy a recoger este punto. Listo, la patita pasamos a este lado. Y la patita tejemos al derecho. Derecho, listo. El resto tejemos al revés. Ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos ya tengo. Tejemos punto de borde. Listo, ahí está. Terminadito la vuelta 7. Vean, amigas. Ahí está la patita, se vaya inclinando. Ahora damos la vuelta y en esta vuelta, amigas, tal y como se nos presenten los puntos, ¿ok? Tal y como se nos presente. Ya terminamos. Volteamos. Volteamos y tejemos la vuelta 9. Ya, en la vuelta 9, vean aquí con este de acá, en la vuelta 9. Ya, es decir, después de 4 vueltas. Desde acá, por ejemplo, voy a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, lo más específico es la vuelta 9. Bien, la vuelta 9 vamos a empezar ya con la siguiente patita. Tejemos primeramente nuestro punto de borde, que son 4 puntos. Ya, el siguiente patita vamos a tejer en este lugar. Dejamos un punto y acá, en este lugar. Entonces, es decir, vamos a tejer 2 puntos al revés, así de esta manera. Y acá vamos a tejer la siguiente patita. Y este punto tejemos al revés. Al revés. Ya, entonces aquí por ejemplo no nos salvamos de cruzar, tenemos que cruzar. Ya, entonces por el otro lado voy a agarrar un punto, un hito nada más, y suelto con la aguja izquierda. Y solamente recojo la patita, ya no este punto. Listo, la hemos cruzado y esto vamos a tejer al revés. Vean, aquí está el siguiente patita, que tenemos 2 puntos revés. Y tejemos la patita. Listo. Ahora un punto revés, tejemos al revés. Vean ahí. Ahí está la patita. Ok, entonces acá vamos a tejer más bien tal cual. Ya acá, por ejemplo, ya tengo 2 vueltas de punto revés. Me toca derecho. Me toca derecho. Acá un punto derecho, por ley derecho. Y acá, por ejemplo, ya tengo 2 vueltas al revés. Así. Este punto derecho por ley al derecho. Acá ya tengo 2 vueltas también al derecho. Derecho, esto también al derecho. Ahora un punto revés y acá vamos a cruzar también. Esta patita lo traemos acá adelante. Entonces, primeramente con la aguja derecha, agarro esta patita y suelto. Y solamente recojo el punto revés, ya no la patita. Y cruzamos y tejo la patita. Ya, ahora voy a tejer un punto y un punto también. 2. Porque aquí antes de empezar esta patita, tenemos 2 puntos revés, ¿no ve? Uno ya hemos cruzado. Ya con ese ya es 2. Entonces aquí ya tengo 1, 2. Y aquí me tocaría la patita. Y me sobran 2. 2 puntos revés y finalizamos con 4 puntos de borde. Listo. Listo. Como pueden apreciar, ahí está. Bien, ahora volteo mi tejido y en esta vuelta, tal y como se nos presenten los puntos. Bien, amigas, hasta ya tendríamos la vuelta, completado la vuelta 10. Ahí está, como pueden apreciar. Bien, ahora continuamos en la vuelta 11. Ya, esta patita ya se va a desaparecer. Así ya se va a desaparecer o ya vamos a finalizar. Así, así tal como está finalizado ahí sí vamos a finalizar. Bien, aquí ya tejí 4 puntos de borde. Bien, ahora vamos a, por ejemplo vamos a cruzar y acá en esta siguiente patita también vamos a cruzar así, tal cual. Entonces tejemos 2 puntos revés y empezamos a cruzar también acá. Ya este punto vamos a trasladarlo a este lado y esta patita a este lado. Entonces agarro por detrás, suelto y solamente recojo la patita.
la patita y este punto revés tejemos al revés también. Y la patita tejemos al derecho. Listo, acá tejemos punto revés y vamos a cruzar este punto a este lado, la patita al rincón. Entonces lo cruzo. Listo, voy a tejer al revés y aquí también la patita vamos a tejer al revés, ¿ok? Tejemos al revés, ahí se acabó la patita. Ya tenemos aquí 3 puntos revés y en este lado 3 puntos revés. Listo, chicas, entonces acá continuamos tejiendo con nuestro cuerpo de nuestra figura. 2 puntos derechos y acá, por ejemplo, nos toca al revés, este 2 puntos. Al revés y este un punto por ley al derecho. Ya este 2 puntos nos toca al derecho. Este también al derecho y estos 2 puntos al revés. Al revés y este punto, 2 puntos que bordea nuestro diseño al derecho. Ya aquí en la patita vamos a tejer tal cual. Ya esta patita pasamos a este lado y este punto revés a este lado. Entonces agarro primeramente la patita, suelto, solamente recojo el punto revés. Ya acá también ya vamos a tejer así tal cual. Este punto o esta patita tejemos al revés, al revés, al revés, así al revés. Y este punto pasamos a este lado. ¿Ok? Agarro la patita, suelto, solamente recojo el punto revés. Patita pasamos a este lado adelante y tejemos al derecho. Tejemos al derecho, a ver. Listo. Y el resto tejemos al revés. Al revés. Al revés. Y punto de borde tejemos al derecho. Listo, como pueden apreciar, esa patita ya se pegó hasta ahí. Vean. Ahí ya está. Queda muy bonito. Bien, entonces vamos a avanzar así nada más. Ya en este lado, ya vamos a tejer tal como se nos presenten los puntos. Bien, hasta ahí va quedando así de esta manera. Como se nos presentan los puntos. Ahora volteamos nuestro tejido. Ya hasta ahí ya tenemos 12 vueltas bien completaditos. Bien, ahora en la vuelta 12 vamos a tejer tal y como estuvimos tejiendo. Ya, entonces por ejemplo, en las patitas nada más tenemos que cruzar. Aquí en las patitas a ambos lados, porque esta primera patita ya nos olvidamos, ya está completado. Bien, entonces en estos cuadritos vamos a tejer tal y como estamos tejiendo. Bien, avancé hasta aquí. Bien, entonces en esta patita, por ejemplo, vamos a seguir cruzando, porque esta patita tenemos que rinconar también acá rinconcito. Entonces tejemos, o cruzamos mejor dicho, ya lo crucé, en derecho, 2 puntos revés, 2 puntos revés, y acá tejemos 2 puntos al derecho. Ahí están, 2 puntos al derecho. Acá, por ejemplo, ya nos toca al derecho ese 2 puntos. Ya ese un punto al derecho por ley. Y acá nos toca 2 puntos revés, un derecho, acá derecho nos toca. Ya, derecho, derecho, derecho. Acá también 2 derechos. Listo, acá tejemos 2 puntos. Y acá hay que cruzar esta patita. Lo traemos a este lado. Listo, tejemos la patita al derecho y el resto tejemos al revés. Listo, amigas, así. Bien, entonces sí voy a finalizar y en la vuelta lo que es, ahí está, como pueden apreciar, va quedando así. Bien, ahora volteamos nuestro tejido. En esta vuelta ya saben, amiguitas, tal y como se nos presenten los puntos. Listo, ya terminamos la vuelta 14, volteamos nuestro tejido y en la vuelta 15 vamos a continuar tejiendo la patita así cruzando, o sea, tal y como tejimos la vuelta 15. Ya que ya tejí 4 puntos del borde, tejemos derecho, ya es repetición nada más, derecho, revés, mejor dicho, 4 revés, acá cruzamos en la vuelta 15. Cruzamos y tejemos al derecho el patita y esta nos queda un punto revés. Luego dos derechos, aquí nos toca ya punto revés, los 2 puntos de punto derecho, acá ya nos toca al derecho, 2 puntos, también al derecho, 2 puntos al revés nos toca, 2 puntos derecho, un punto al revés y la patita cruzamos la patita en la vuelta 15. De revés, finalizamos con 4 puntos
de borde. Listo, ya está, finalizado la vuelta 15. Ok, ahora volteamos nuestro tejido, vamos a finalizar así tal y como se nos presenta la vuelta 16. Listo, finalizamos la vuelta 16. Listo. Ahora, en la vuelta 17, amigas y amigos, vamos a tener novedades. En la vuelta 17. Vean, ya una vez finalizado lo que es esta patita, porque ya vamos a finalizar. Entonces, aquí vamos a tener un poquito de novedades en este lugar en la vuelta 17, amigas y amigos, ¿ok? Comenzamos. Tejemos puntos revés y acá cruzamos. Cruzamos, tejemos esto al revés y este punto también, amigas, la patita, también vamos a tejer al revés. Tejemos al revés. Bien, hasta ahí estamos muy bien. Listo, una vez hecho eso, vamos a continuar esta vueltita más, ¿ok? La vuelta 17, en la vuelta 19 ya vamos a tener novedades, ¿ok? Entonces acá nos toca derecho, acá continuamos derecho, acá revés nos toca, 2 puntos, revés, derecho, acá nos tocan 2 derechos. Recuerden, esta es la última vuelta del cuerpo, ya, la vuelta 17 y 18 serían la última. No, esto una vez cruzado, amigas, tejemos al revés, ya, la vuelta 17 y 18, amigas, última vuelta de la patita y del cuerpo. Ya vamos a empezar ya con la cabecita. Bien, listo. Terminamos la vuelta 17, volteamos, completamos la vuelta 18. En la vuelta 19, amigas, no salten el video. Amigas, completamos la vuelta 18. Bien, hasta ahí finalizamos lo que es el cuerpo. Ahora, amigas, vamos a tejer pues lo que es la cabecita. Ya, así que no salten, por favor, el video, ¿no? En la vuelta 19 es lo más importante todavía. Bien, ahora sí, voy a tejer todo hasta 4 derechos, hasta aquí voy a tejer. Ya bien, aquí les voy a explicar un detallito para que no se enreden mucho. Ya, para la cabeza, amigas y amigos, solamente vamos a necesitar 6 puntos. Ya, los 6 puntos vamos a seleccionar lo siguiente para que no se puedan enredar mucho en esto de acá. Ya, los 6 puntos que vamos a necesitar para la cabeza son estos de acá, amigas. A ver, este 2 puntos derechos y en este lado también este 2 puntos derechos y este 2 puntos en el medio de nuestra figura. Este 2 puntos. Entonces, esto y esto y esto ya serían la cabecita. ¿Y qué pasa con estos 3 puntos? Vamos a sacarlo fuera del cuerpo. Esto es solamente este 2 para la cabeza y este 3 también fuera del cuerpo. A este lado también vamos a sacar. Ya, entonces no solo necesitamos estos 2 puntos derechos, estos 2 puntos del medio y estos 2 puntos derechos. Ya, y ese 3 puntos prácticamente se van a ir afuera. Y este de acá va a ir la pata delantera, acá. La pata delantera, esto de acá va a salir eso. Una pata delantera casito y acá rincón necesitamos un punto revés acá. Como son tres puntos que vamos a sacar fuera del cuerpo, entonces ese del medio va a ser la patita y un punto va a ir aquí rinconcito de la cabecita o del cuello acá. Eso va a ir ya a ambos lados. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a cruzar prácticamente en ya en la vuelta 19, por favor, no salten el video, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cruzar, desde acá voy a cruzar un punto revés con 2 puntos. Este punto revés va a ir encima de 2 puntos. Ya, entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar 3 puntos a una aguja auxiliar o a un crochet o lo que tengan, ¿ok? Lo sacamos así, fuera.
Ya una vez sacado, nos encargamos de este 3 puntos. Ya como les dije, un punto va a ir encima de este 2 puntos, así. Entonces acá lo voy a pasar, este 2 puntos en la aguja izquierda, y con la aguja derecha lo voy a alzar un punto. Alzo y luego suelto y luego vuelvo a recoger este 2 puntos, nada más. Ese 2 puntos. Vean, ahí cruzamos. Ya esto va a ir encima de este 2 puntos. Ya, entonces todavía no lo voy a tejer porque tengo que tejer 3 primeros puntos. No lo voy a tejer, lo cruzo nada más. Una vez cruzado, lo pongo a la aguja izquierda. Ya, y luego esto vamos a poner a la aguja izquierda también para poder tejer los 3 puntos. Vamos a poner a la aguja izquierda. Ya, desde ahí vamos a empezar a tejer. Ya, como son 3 puntos, vamos a tejer este primer punto al revés y este punto vamos a tejer al derecho, amigas. Al derecho para que represente la pata delantera. Esto de acá, este punto derecho que sale, a eso va a representar esto. Ya, luego vamos a tejer un punto revés. Listo. Ahí ya tenemos los 3 puntos. Uno al derecho y otro uno al revés, otro al derecho y otro al revés. Ya este es, por ejemplo, puro revés en este lado. Listo. Ahora sí nos encargamos la cabecita. Ya ese 3 puntos que hemos cruzado lo vamos a tejer al derecho. ¿Ok? Derecho, los 3 puntos. Derecho, derecho. Listo. Ahora en este lado vamos a repetir lo mismo. 3 puntos lo vamos a sacar. Entonces agarro, lo voy a sacar 3 puntos a una aguja auxiliar. Lo saco. Listo. Ya. Y 2 puntos revés, 2 puntos derecho, mejor dicho, vamos a pasar así. Así también vamos a cruzar. Ya, entonces pongo un punto revés porque los 3 puntos ya hemos sacado a una aguja auxiliar. Que van a ir fuera del cuerpo van a ir. Listo. Entonces por este lado creo que voy a coger, mejor lo paso a este lado los 3 puntos que tengo que cruzar. Y agarro con este lado izquierdo de la aguja, agarro este punto, un hito, ¿no ve? Agarro, suelto y lo vuelvo a recoger 2 puntos derechos por el otro lado. Ahí está. Ahora lo subo, ahí, un punto, lo subo porque tenemos que tejer primero. No, tenemos que poner esto de acá, claro que vamos a tejer estos primeros. Ya, esto lo voy a poner a este lado, los 3 puntos. Listo. Listo. Ahora esto también, este punto revés, tiene que ir a ver, está un poquito aprieto los puntos. Ya, primero pasamos, luego 2 puntos vamos a tejer. A ver, listo. Ya. Ahora sí, voy a tejer los 3 puntos al derecho. Esto también hemos tejido al derecho, ¿no ve? Tejemos al derecho, y también vamos a tejer al derecho. Listo, hasta ahí ya tendríamos los 6 puntos en la cabecita. Ya, y acá, 3 puntos que hemos sacado del cuerpo, vamos a tejer un punto al revés y un punto al derecho que representa la patita delantera. Listo, y el resto tejemos al revés. Amigas y amigos, eso fue todo en la vuelta 19, formando la cabecita. Listo, ya pasamos 4 puntos del borde. Listo, amiguita. Ahora es hora de mostrarles cómo nos quedó. Así nos quedó, amigas. Ahí está, ¿no? Así está cruzado esta cabecita. Bien, no sé si me han entendido o se enredaron. Ya, pero ya como les digo, tienen que
los 6 puntos nomás necesitamos para la cabecita. Ya, ahora volteamos nuestro tejido y en esta vuelta también vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos. Tal y como se nos presenten los puntos en la vuelta 20. Derecho, 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 derecho. Todos los puntos del derecho. Derecho, acá un punto revés que es la patita. Derecho, un punto derecho, acá tejemos 6 puntos revés. 6 puntos revés. Solo 6 puntos al revés. Luego un punto al derecho, un punto al revés que es la patita. Y así finalizamos la vuelta 20. 4 puntos al revés. A ver. Listo. En la vuelta 19 va quedando así, amigas. Ahí está el cuerpecito, ya va formando, ya va dando forma. Ya, ahora en la vuelta 21 y 22 vamos a repetir, solamente vamos a cruzar esta patita. Bien, entonces voy a avanzar esto. A ver, nos vamos a apurar porque el video se está alargando mucho. 4 puntos al derecho, el resto tejemos al revés. Al revés. Ya, una vez estando acá, esta patita, un punto vamos a pasar a este lado para que la patita venga a este lado más o menos, como pueden apreciar. Ya, entonces nada más en este caso, agarramos la patita delantera y pasamos a ese adelante. Sacamos así, pasamos este punto revés al rincón y tejemos esto al derecho y tejemos acá, ya tenemos acá al rincón, ya tenemos 2 puntos revés. Listo. Así, vamos a jalar a este lado para que se venga la patita. Luego tejemos los 6 puntos al derecho. 6 puntos al derecho, un punto al revés y nuevamente de este lado vamos a trasladar un punto revés. Soltamos la patita, agarro, paso al otro lado. Listo. Ahí está. Tejemos en la patita al derecho y el resto tejemos al revés. Listo, hasta ahí así va quedando. Bien, ya terminamos la vuelta 21. Ahora en la vuelta 22 vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos, ¿ok, amigas? Bien, ya terminamos la vuelta 22. Ahora volteamos nuestro tejido. En la vuelta 23 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este piquitín vamos a hacer, mira, el siguiente patita. Bien, entonces 4 puntos de borde, avanzo hasta acá. Y de igual manera acá voy a cruzar. Ahí está, ya está dando forma nuestra insecto marraqueta. Ya tejí hasta ahí. Ahora cruzamos la patita delantera. Agarro el punto derecho y lo cruzo. Esto ya sabemos cruzar ya. Es idéntico, nada más. Listo. Tejemos 3 puntos al derecho. Bien, hasta ahí va así. Vean, así va hasta ahí. Bien, ahora vamos a empezar acá con la siguiente, la última patita, amigas. La última patita. Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar un punto para que sea una patita. Un punto derecho. Lo voy a cruzar, a ver. Ya, ahora sí. Lo cruzamos así. O sea, de la cabecita estoy sacando la siguiente y la última patita. Listo. Y esto voy a tejer derecho. Esta también tejí derecho, lo que he cruzado. Derecho, derecho. Derecho y derecho. Ahora este punto lo paso a este lado y un punto de la cabecita voy a sacar para que sea la siguiente patita. A ver, acá sacamos por así. Tejo esto al derecho y este punto también, lo que he sacado, voy a tejer al derecho. Listo. Tejemos 1 y 2 derechos. No, 2 revés, perdón. 2 revés. Y de igual manera de este lado voy a cruzar y la patita jalo al otro lado.
Listo, aquí en esta patita va a ser la última cruce. Listo, ahora tejemos con puntos de revés, revés, de revés. Listo, amiguitas, como pueden apreciar, casi ya está dando forma nuestra figurita. Bien, ahora volteamos nuestro tejido y tejemos en esta vuelta tal y como se nos presenten los puntos, ¿ok? Y bien, amigas y amigos, completamos la vuelta 24 y nada más vean el resultado hasta ese lugar, amigas. Va quedando, va dando forma. Bien, ahora en la vuelta 25, vamos a, por ejemplo, esta patita ya no vamos a cruzar, que se vaya así recto. O mejor aún, a ver, todavía no lo vamos a cortar la patita, vamos a alargar una, dos vueltitas más. Ya luego lo cortamos la patita o lo finalizamos, mejor dicho. Bien, ahora en lo que es en la cabecita vamos a hacer lo siguiente. Entonces tejo 4 puntos, 4 puntos derechos, puntos revés. ¿Cuántos me quedan? 3, 4, 5, 6. Amigas, ya no voy a cruzar en esta patita delantera. Ya no lo voy a cruzar, sino y acá habíamos estado tejiendo un punto o una patita. Ya este un punto pasamos a este lado para que esta patita también se pueda jalar a este lado así. Entonces paso o lo cruzo así. La patita voy a jalar para el lado del derecho y tejo un punto revés aquí. Ya, entonces aquí en la cabecita voy a cruzar también. Este un punto voy a sacar al otro lado. Este un punto lo cruzamos. Y este de acá, por encima. Ya, entonces este punto en que hemos cruzado vamos a tejer por revés. Tejemos por el lado revés y acá tejemos derecho. Acá igual, en este lado. Cruzamos este un punto, pasamos a este lado. Este un punto a este lado. Ya en la cabecita nos va a quedar tan solo 2 puntos derechos. 2 nomás acá. Listo, entonces aquí tejemos un punto revés y acá tenemos la patita. En este lado, este punto vamos a trasladar a este lado, la patita a este lado. Vamos a jalar también por al lado derecho, no, al lado revés, amigas. Siempre estoy confundiéndome. Listo. Y este punto tejemos al revés. Y esto tejemos la patita al derecho. Y acá en esta patita, amigas, ya no estamos cruzando, sino tejemos recto nomás. Listo. Así vamos finalizando. Vean, así esto va formando. Aquí como pueden en la muestra, esta patita se jala al lado derecho y en este lado al lado revés, ¿no? Así. Es para eso, lo estamos cruzando. Listo. Listo, así vamos a finalizar la vuelta 25. Listo. La vuelta 26, amigas. Volteamos nuestro tejido, la vuelta 26, vamos a tejer tal y como se nos presente los puntos. Listo, ya completamos la vuelta 26. Ahora vamos por la vuelta 27 que vamos a finalizar este piquito y las patitas. Entonces voy a tejer hasta este lugar, tal y como se me presentan los puntos. Listo, acá avancé y esta patita lo cortamos. Tejemos al revés. Al revés y acá vamos a tejer 2 puntos al derecho. Ya, esto solamente ya hemos cruzado una vueltita nomás. Ya, ahora vamos a tejer así, no vamos a cruzar. Vamos a tejer que se vayan tejiendo así en recto. Así. Porque ya vamos a cortar también esto. Ya, entonces nada más esto ya no lo vamos a cruzar en la vuelta 27. Acá tejemos 2 puntos al... Listo. Acá vamos a finalizar o la cabecita o el piquito que tiene. Entonces, esto lo voy a finalizar cruzando. ¿Ven? Así lo voy a cruzar. Lo cruzo, una vez cruzado, los 2 puntos, voy a tejer al revés. Ya nos olvidamos de la cabecita y del piquito. Lo vamos a cortar tejiendo puntos revés. A ver aquí. Vamos a tejer los 2 puntos al revés. Está revés y acá tejemos revés, revés y acá tejemos derecho y acá
revés, la siguiente patita también revés, tejemos al revés hasta finalizar. Ahí está completadito, como pueden apreciar. Vean, nada más. Volteamos y en esta vuelta ya sabemos tal y como se nos presenten los puntos. Y listo, ya completamos la vuelta 28. Ahora en la vuelta 29 ya vamos a finalizar o cortar estas patitas, como pueden apreciar. Vamos a tejer, es decir, vamos a tejer todo desde inicio a fin. Esto muy aparte, vamos a tejer al derecho, al revés vamos a tejer desde acá todos los puntos al revés. Y listo, amigas, como pueden apreciar, ya tejimos todos los puntos al revés y queda así. Bien, una vueltita, unas 2 vueltitas más voy a dar y luego les muestro. Bien, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, esto fue todo. Como pueden apreciar, nos quedó muy bonito nuestro insecto marraqueta. Bien, amigas y amigos, entonces esto es todo el video. Esto, por ejemplo, está tejido bien aprietito. Esto un poquito, no mucho, como pueden apreciar. Por eso me sale un poquito más grandecito que el otro. Bien, amigas, espero que les haya gustado este bonito proyecto.